Y ahora que me certifiqué de astrólogo, ahí empecé a encontrar otra forma en la cual uno puede acercarse a la creación de un personaje que tiene que ver con la creación de un ser humano a partir de la fecha de nacimiento. Y una vez ahí tú vas sacando los cálculos y decís, ok, este es Piscis, nació a tal hora, porque ese personaje era un hueso, ¿cachai? No existía. Yo que fuera tartamudo se me ocurrió a mí, las circunstancias que lo hacían ponerse tartamudo también se me ocurrieron a mí. Es súper bonita esa historia. Sí. Fue una manera de honrar a mi mamá también. Me llevaba al cine, me llevaba al teatro y de alguna forma también esta es una manera como decirle mamá, gracias por eso y ahora ya no soy Claudio González, soy Claudio Rabanal. Sean todos muy bienvenidos aquí a La Pura Verdad. Feliz nuevamente de estar compartiendo con ustedes, con todos, ya de vuelta como animadora junto a mi Juanpi. ¿Cómo estás, Juanpi? Bien, pues, aquí en la realidad contigo. En la realidad, ya. Oye, mi primer capítulo como conductora de La Pura Verdad, de vuelta a la realidad. Tu primera vez. Mi primera, ay, que suena fuerte. Y con un invitado increíble, que el público se va a alegrar mucho verlo hoy día. Así es, estoy feliz de poder recibir aquí en La Pura Verdad a un tremendo actor que además es cantante, vivió fuera, estudió en Londres, trabaja en teleseries del año 98, ha estado en la época dorada de TVN, debutó en Canal 13, mira, las ha hecho todas y ahora además está en la nueva teleserie, o la teleserie que están dando en este minuto. No es tan nueva. Bueno, no es tan nueva, pero que está ahora al aire en este minuto. De hecho, la alargaron. Sí, pues, y ahí entra este personaje, ¿no? Sí, pues por ahí apareció aparece nuestro invitado del día de hoy, sin más vueltas. Sin más vueltas, el estupendísimo Claudio Rabanal. Hola. Wow, gracias por la presentación, qué gusto estar acá, qué honor además. Ay, lindo, Claudito, bienvenido. Muchas gracias. Aquí a La Pura Verdad. Bienvenida a la realidad también. A la realidad, tú a La Pura Verdad y a la realidad. Del reality a la realidad. Fue así, pero ya estamos acá de vuelta. Oye, Claudito, primero que nada, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Estamos muy contentos de tenerte acá, de poder conversar y desmenuzar parte de tu vida. Bueno, para partir, yo quiero hacer una pregunta porque de Claudio González pasamos a Claudio Rabanal. Sí. Después de la pandemia. ¿Por qué no nos contáis un poquito de eso, de cómo fue este interés tuyo de hacer un switch en tus apellidos? Sí. Bueno, primero que nada, la facilidad que te dio la ley de poder hacer el cambio de apellido, eso fue fundamental, porque antes había que pagar una plata que no tenía. Y fue una manera de honrar a mi mamá también, ¿cachai? Como una manera como de ponerla en un lugar en el que yo siempre la he tenido en relación al apoyo que siempre tuve por parte de ella para dedicarme a lo que me dedico. De hecho, ella fue la que siempre ¿Te motivó? Me motivó, me llevaba al cine, me llevaba al teatro, todo lo que tiene que ver como con la vida cultural viva y movida en tiempos donde eso no era muy común. Muy común. Mi mamá logró tener la visión y decir, mira, mostrarme estas cosas, cine. Y de alguna forma también esta es una manera como decirle, mamá, gracias por eso y ahora ya no soy Claudio González, soy Claudio Rabanal. Lo que hablábamos antes un poco, como el nombre es muy determinante y el apellido de alguna forma es como ese codito que viene, y en términos energéticos el nombre también es un cambio radical, ¿cachai? Y si uno no puede decidir el apellido o el nombre durante una cantidad de tiempo y ahora lo puedo hacer y puedo ordenar las cosas según mi propia manera de priorizar las cosas, entonces ¿por qué no hacerlo? ¿Cachai? Además lo encuentro súper bonito. Oye, es que yo encuentro súper interesante eso que nos estáis contando, porque es súper determinante el nombre, sí, porque es energético, sí, y es como uno se percibe, como el resto te percibe. Exacto. ¿Tú has visto cambios? Como tanto en ti, o sea, como en el resto. Los cambios son muchas cosas, en el resto es lo más obvio porque tiene que ver con que, ay, pero ahora ella no te llama más, y uno tiene que explicar. Como la tontera que te estoy preguntando yo. Pero bueno, porque se aclara también, claro. Así aclaramos al tiro la tontera. Muestra un botón. Demuestra un botón, ya bueno. No. Pero la reflexión existe igual, ¿cachai? Sí, y en la medida en que uno la entrega, uno también va armando la manera de entender ese cambio.
Y me parece súper como, claro, energéticamente uno, claro, ahora uno es como de la familia de los tíos, pero bueno, siempre lo fuiste igual. Por lo tanto, en términos energéticos, empezar a cachar que, claro, ahora no es el nombre, lo que te decía, yo no me llamo ahora José Ignacio Federico, ¿cachai? Que eso sí sería como, ¿cachai? Sino que di vuelta el apellido hacia el lado de mi madre. Y eso también, claro, pues ahora soy de los Rabanal. Y eso implica otras cosas en términos de jerarquías familiares, de qué lugar estáis en tu propia familia, si es que empezamos a pensarlo como en constelaciones. Es interesante cómo funciona ese cambio, que va más allá de la mera forma, ¿cachai? Sí, por supuesto. ¿Y para tu mamá qué significó? Fue bonito. De hecho, cuando fue, le dije, mira mamá, y le mostré el carnet y le mostré el pasaporte. Y fue como que, "Ah". Sí, fue bonito. Oye, Claudio, qué lindo lo que nos cuentas de la influencia de tu madre en esta formación cultural. Me imagino que por ahí vino el interés por iniciarte en la actuación, ¿no? Sí, po. A ver si nos puedes contar un poquito más de eso, por dónde partió, dónde te picó el bichito y cuándo tomaste la decisión de dedicarte a esto. No recuerdo un momento específico de haber dicho que quiero ser actor, sino que siempre fue una certeza. Recuerdo que ayer una amiga me preguntaba, y ahí haciendo como la reflexión para atrás, me acuerdo que fue el día que me tocó en el jardín infantil hacer del Duende Melodía. ¿En serio? Y me acuerdo que mi mamá hacía los vestuarios, me hacía siempre los vestuarios, porque además tuve estudios, además de ser profesora normalista, estuve estudios como de corte y confección, por lo tanto todos los vestuarios yo siempre los tenía listos. ¡Qué suerte! Y me acuerdo de que habían unos rombos y hay una foto en mi casa en algún lugar que tiene que, y ese es el momento en que yo digo, claro, pero no de una manera consciente. Cuando fui consciente, me acuerdo que fue cuando me tocó hacer el Tomasito de la Pérgola de las Flores en el colegio. Y ahí fue como tenía que coquetearle a la Carmela, en un momento yo como que miraba a la niñita que hacía la Carmela y sentía que el público decía, mira cómo le hace. Y era como que era yo el que estaba haciendo eso, que yo estaba escuchando. Y después observé esta situación y dije, aquí yo tengo un superpoder. Claro, ¿cachai? porque causabas ese Causaba efecto. eso, por cosas que yo hacía, causaba esta reacción que yo estaba, cacha, un pendejo que está... Sí, pues como ¿cachai? que te hacías consciente de lo que estabas provocando. Exactamente, y eso fue como que dije, aquí hay algo. Y esa fue una llave que a mí me acompañó la vida entera, como esa seguridad, porque mi vida en el colegio no fue muy placentera, ¿cachai? No lo pasé muy bien en el colegio, como que la infancia no fue como un lugar feliz en mi vida, ¿cachai? Yo la felicidad la fui entendiendo después cuando entré a la universidad a estudiar teatro. Por lo tanto, siempre todo lo que tenía que ver con goce tenía que ver con este lugar que apareció en mí en ese momento y que de alguna forma empezó también a agarrar y tomar cuerpo en la medida que veía películas, que veía teleseries, que me metía como en el mundo de la ficción y empezaba a crear y a ver este mundo en esa soledad que uno tenía cuando chico, porque yo fui hijo único hasta los 7. Después llegó mi hermano, por lo tanto hubo mucho tiempo en que yo tuve que me ha servido para la vida también. Sí. Como yo no tengo ningún problema con entretenerte solo. Crear, jugar, imaginar, todo, ¿cachai? Todo lo que significa, todo ese mundo de ficción y de ilusión para mí, y además que tengo una carta astral súper con aire, por lo tanto el mundo de las ideas, de la imaginación a mí no me cuesta, a mí se me da así. ¿Cachai? Todo lo que tiene que ver con... ¿Y lo has llevado a concretar? Bueno, ahí tengo que trabajar en la tierra, ¿cachai? Sí. Bueno, en fin, muchas cosas. Pero sí, pues ahí partió todo. ¿Y qué año entraste a estudiar actuación tú, Claudio? Entré, creo que, porque yo 93. entré primero a la Chile, primero a la Chile, odié la Chile, y después me cambié a la Católica, y ahí fue otra cosa. Y entré el 93, 94, y el 91, 92 entré a la Chile. Y ahí me cambié, hice todo, y la aptitud en esa época, prueba especial, todo, entré de nuevo como... Desde cero. Desde cero, exactamente. Oye, ¿y cómo fue entrar a la televisión? No, me acuerdo que en esa época, mi entrada a la televisión fue súper circunstancial. Bueno, uno en esa época hacía pruebas de cámara, la típica. Obvio. Iban a la escuela, había el cartelito y no va. ¿Cachai? Y en esa época yo me acuerdo que salí de la escuela y nos fuimos de gira a Alemania con La Misión, ¿cachai? Con un director alemán. Ya, otra onda. onda. Este que sale de la escuela y se va de gira a Alemania. Así como el sueño hecho del realidad. pibe, sí, pues. Y yo había hablado con Vicente antes de irme, ¿cachai?
porque justo era la época en que ya los contratos se tenían que empezar a negociar, y Vicente me dice, tengo un papel tuyo, tengo un papel para que hagáis en Llorana. Isla de Pascua, el elenco, ¿cachai? El elenco de Vicente, ¿cachai? Dije, wow, y me iba a Alemania, así que me iba así. Me fui y cuando volví, ando una semana, unos días antes, llamo a mi casa y mi mamá me dice, oye, te llamaron de Canal 13. Y yo, no, mamá, las mamás se confunden, ¿cachai? No, mamá, es Canal 7, ya había hablado, ¿cachai? Y cuando llegué, efectivamente, era Canal 13, po. Y llamé al tiro a Vicente, y esos malos entendidos, que te cruzáis, que no te cruzáis, bla, 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 que la secretaria que le dijo, que yo te dije, no, Vicente está en reuniones, y llamo a Canal 13 y me dijo, vente ahora, porque tenemos un personaje para ti con 7 capítulos escritos, el actor con el que empezamos a grabar no funcionó, y vimos tu prueba de cámara, nos encantó, y dije, fui a decirles, no, yo me voy al 7, y me fui con contrato firmado y con 7 capítulos a la casa. Cuando llego, Vicente va y me dice, oye, ya me estaba ubicando. Y dije, no pude ubicarte, esto ya firmé. Qué bueno, porque finalmente me terminaron pagando mucho más de lo que me hubiera, el piso que uno termina pagando en la primera teleserie. Y nada, pues partían amándote circunstancialmente por esta circunstancia. Los enredos de... Los enredos de que yo te llamé, de que tú me dijiste, de que yo te dije, la secretaria, todo el show. La guerra de las teleseries. En esa época, la grúa y de andarse levantando. Pero los ¿sabéis qué? Para mí fue súper buen entrenamiento haber partido por ahí, porque mi personaje empezó a crecer. ¿Cachai? Me tocó ser pololo de la Claudia Conserva, hijo de Pepe Secal, ¿cachai? Mi personaje empezó a crecer y el desarrollo que tuve en esa teleserie no lo hubiera tenido en la otra. Claro. ¿Cachai? Por lo tanto me terminó como de adiestrar en este lenguaje que era la televisión, que uno la típica, así los bolos previos. Pero esto te dio los zapatos gastados en la suela de las teleseries. Claro. Y después te fuiste a TVN. Y después me fui a TVN y ahí fue La Fiera, fue Romané, fue Pampa-Ilusión. Después yo me fui a Nueva York y ellos hicieron el Circo de las Montini, por eso yo no pude estar en el Circo de las Montini. Y después entré a Puertas Adentro. Oye, espérate ya, yo después me quiero ir a Nueva York y todo, pero antes, ¿qué significó para ti haber estado en la época dorada de TVN? Porque además, como las temáticas de esas teleseries, que era como una gira, además, de elenco, bueno, me imagino los que temas sociales también. Han tenido a gente que les puede hablar de lo que fue esa época. Para mí fue un privilegio, ¿cachai? Estar como con los grandes valores de la escena de nuestro país, tanto en teatro como en televisión y cine, como esas tentativas en cine que estamos hablando de hace 25 años atrás. Estar con ese talento fue como un cenit como de lenguaje y de talento que se configuró en ese momento histórico y que la visión de Vicente logró que tuvieran la profundidad que tiene hasta el día de hoy, que tiene que ver con que la gente todavía se acuerda, todavía existe ese espacio de pertenencia que nos pertenece, valga la redundancia, a todos, ¿cachai? Que nos hace constitutivos también, y esa reflexión detrás de esa visión fue para mí un momento muy importante en mi carrera, como de los highlights que uno tiene en la carrera, para mí... Es que además pasaban cosas súper interesantes, encuentro yo, por ejemplo, que se hablaba de algo particular, pero de algo social, ¿cachai? Entonces, ponte tú, estaba el circo de las Montini, estaba Romané, que tú hablabas también como de esta vida. Estaba Pampa-Ilusión, que también era un momento histórico, pero muy particular, de un lugar, pero que finalmente se refleja en toda la sociedad y cómo todos nos mantenemos en este entorno. Es como cuando habláis de la unidad de la célula y al mismo tiempo habláis del universo completo, ¿cachai? Que es muy bonita esa manera de verlo también. En el uno está contenido el universo completo, por lo tanto en este pequeño grupo humano que nos representa a todos como sociedad, están todos los personajes, como cuando te dicen, como todos los personajes están contenidos en uno, ¿cachai? Uno es el villano, uno es el buena onda, uno es el simpático, uno es el pesado. Todos los personajes están en uno y así también funcionan las narrativas, ¿cachai? Como que en ese grupo humano están reflejados todas las personas de este país.
Es muy bonito esa reflexión. Y, Sí, bueno. y era muy rico lo que pasaba en esta época, que claro, como tú nos comentas, varios artistas que han participado de esas teleseries nos recuerdan, bueno, uno, que había una cosa muy presente con la identidad de Chile, Sí, po. y otra, esta idea de elenco estable, po, porque Sí, ustedes po. prácticamente eran los mismos en Yo creo varias. que eso era lo más parecido a lo que pudo haber sido haber trabajado en los teatros universitarios. En una compañía. En una época, ¿cachai? Donde tenéis, no sé, contrato por el año, estáis haciendo obras de teatro, ¿cachai? Durante el año. Y no, y la gira, porque No, se la- trabaja- no, claro. porque es verdad, se trabajaba mucho viajando y tenía ahí un lugar donde ibas, llegabas y estaban todos juntos. Claro, también mucha gente se imagina que en esta época ustedes les tocaba viajar y que prácticamente estaban 6 meses en, no sé, en Iquique Claro. o en Mejillones. Claro. Y lo cierto es que no, po, porque Iban y volvían. se graba una parte en Santiago, Sí, se po. parte otra parte en la región. A ver si nos puedes contar un poquito más de eso. En esa época yo me imagino que se sigue como la misma figura, digamos, como cuando estáis en Santiago, grabáis todo el tiempo los interiores, de 20 capítulos, ponte tú, que salen al aire, y una vez al mes íbamos una semana al mes a grabar todo lo que es exteriores, y todo eso se grababa afuera. Salvo el primer viaje, que eran 2 semanas, y todo el resto eran interiores. Pero así funciona como con los viajes. Viajáis una semana y de repente no te tocan todos los días y eventualmente vais teniendo, no sé, me toca lunes y martes. Generalmente se viajaba los domingos en la tarde, llegaba ahí el domingo, en la mañana partía a primera hora a grabar. Pero de repente te tocaba el martes o el miércoles. O de repente te tocaba lunes y martes y no te tocaba sino hasta el viernes o el jueves. Por lo tanto, ahí uno tenía un día, Uno 2 días, y coincidía con algunos compañeros con los que tampoco lo grababan, te arrendáis una camioneta entre todos y nos íbamos, no sé, al interior de A San Pedro de pasear. Atacama. Y ahí uno, nada, pues te tomáis los jugos, conocís el paisaje, conocís a la gente, tenéis contacto con la misma gente con la que estáis, ¿cachai? Que estáis reflejando, como, y ahí empieza como el... Es lindo eso, ese- porque te empezáis a empapar también de Sí, esa... pues, del lugar donde estáis, del lugar físico, en Chiloé, en el norte. No, es hermoso. ¿Cuál ha es sido tu hermosa. papel favorito? El de Rómulo Verdugo en Pampa Ilusión. Maravilloso papel, po. Es el personaje que yo le tengo más lindos recuerdos. Como que el personaje así como... Tu personaje estrella para ti. Sí, para mí. El más vistoso es el de Romané, pero a mí el que más satisfacciones como personales me trajo, ¿Por qué? porque ese personaje era un hueso, ¿cachai? No existía. Yo que fuera tartamudo se me ocurrió a mí, las circunstancias que lo hacían ponerse tartamudo también se me ocurrieron a mí, y como toda esa creatividad que viene a partir de tu trabajo, que es tomada por los guionistas y llevada como también a la ficción, es un proceso súper bonito también de creación como colectiva, ¿cachai? Porque aparte Rómulo era el poeta de la además. salitrera. Y además que cuando hablaba en poesía no era tartamudo, ¿cachai? Que es una condición. Además es un homenaje que le hice yo al Alfredo cuando él hizo el Frula en Te Conté, ¿cachai? Como seguir esta posta de personajes que empiezan a repetirse en la ficción nacional, ¿cachai? Encuentro que es un bonito también, como que siempre va a estar la más coqueta o la más... Hay distintos personajes. Es bonito como los actores de alguna forma, inconscientemente me imagino yo, también se van pasando postas de personajes, ¿cachai? Sí, como homenajear eso. Exactamente. Y también, disculpa Cata, es que era muy disonante este personaje en el contexto del desierto, Sí, po. además de un trabajo de fuerza bruta pura, o sea, Sí, ahí po. los calicheros con Sí, el po. macho en la tierra, digamos, y en cambio el mundo de este personaje era la poesía, él estaba enamorado de la niña, las letras, era un rupturista. Además, en una época como el año 2001, como explorar esas masculinidades que ahora recién están siendo como mejor vistas. En esa época era un objeto como, bueno, el Néstor, que era el que hacía el capataz, me trataba pero como lajo, ¿cachai? Y yo ahí Tenían un triángulo amoroso, pues, con estaban disputando a con la... la Claudia Cabeza, claro, la María Paita, ¿cachai? Súper bonita esa historia, Sí. ¿cachai? Sí. ¿Tú de dónde abordas estos personajes? Ocupo distintos métodos. Bueno, siempre el de las acciones físicas, Stanislavski, que es como la base. Pero yo creo que son distintos. La obra, siento yo, como que llama a enfoques distintos de acercamiento, creo, del actor hacia los personajes. Hay algunas obras como que entro desde la cáscara,
desde la forma, desde, cómo es la figura, cómo es la silueta de este personaje. Y a partir de eso uno va teniendo como el guión, que es como la pauta de comportamiento, lo que dice el personaje de sí mismo, lo que dicen los demás del personaje. Y ahora que me certifiqué de astrólogo, el Juan Pisae, pero me certifiqué de astrólogo a fines del año pasado. Interesante. Vamos a hablar de eso. Ahí empecé a encontrar otra forma en la cual uno puede acercarse a la creación de un personaje, que tiene que ver con la creación de un ser humano a partir de la fecha de nacimiento. Por lo tanto, ahí el nivel de especificidad en relación al acercamiento de una persona es súper integral. ¿Cachai? Porque ahí veis donde tiene la luna, el ascendente, el sol, y al tiro eso te marca los 3 pilares que determinan una biografía, y como además tenéis la pauta de comportamiento, que es el guión, eso te arma el ser humano completo. Y una vez ahí tú vas sacando los cálculos y decís, ok, este es Piscis, nació a tal hora, porque el ascendente, según lo que logro desmenuzar del guión, me dice que su ascendente puede ser tal, y la luna, por todos los apegos emocionales, por todo lo que dicen de él, debiera ser tal. Y eso al tiro te pone en perspectiva, en algo específico, sacáis la hora, empezáis a ver su carta astral, y ahí tenéis un universo entero desde donde podía echar mano. Y ahí cuando estoy en una escena contigo y te digo, no, ¿por qué me hiciste eso? Cacho que ahí viene la luna, por lo tanto el apego emocional. ¿Cómo yo te digo eso? Es particular. Oye, es muy interesante. Qué interesante. A mí, ¿sabéis qué? Una de las cosas que me encanta conversar con los actores es justamente desde dónde toman cada uno, porque cada uno tiene distintas técnicas. Hay algunos que como que no usan una técnica, usan una cosa mucho más perceptiva o natural o de algún profesor en particular o de algún gran maestro, pero cada uno tiene cosas particulares desde donde se agarra y desde donde te hace sentido. Sí, pues es que somos seres humanos y de alguna forma las escuelas no son solamente la escuela donde tú estudiaste, sino que tu carrera entera finalmente se termina constituyendo. Y tu vida entera, cómo te construye para poder sacar ciertas herramientas desde... La biografía es la gran escuela que uno tiene, ¿cachai? Porque eso tiene que ver con, me tocó estudiar en la Chile y aquí saqué esto, me tocó estudiar en la Católica, después tuve el privilegio de irme a estudiar a Londres y ahí tuve una cantidad de información que ayuda y va atinando como a esta suerte como de olla, desde donde uno saca las herramientas, todas las cosas, pues si finalmente uno trabaja con la biografía de uno. Absolutamente. ¿Cachai? Y eso es lo más fecundo y lo más fructífero que uno encuentra como a la hora de sacar herramientas, ¿cachai? A mí me encanta lo que estáis diciendo, pero me gustaría saber cómo llegaste a irte a Londres. Yo me acuerdo que lo vi como en un Facebook, ¿cachai? La Escuela de Teatro de la Universidad Católica va a hacer sus audiciones de The Royal Central School of Speech and Drama y dije, me voy a ir a Londres. Y empecé a hacer todo lo que correspondía, mandar currículum, mandar la escena y todo empezó a hacer sí. Y cuando es siempre sí, es porque sí. Po. Y además que siempre me interesó y siempre fueron, porque yo me fui 2 años. ¿Tú hablabas inglés? Cuando me fui a Nueva York, yo pensaba que hablaba súper bien y era lo que tenía ahí del colegio. Y ahí como que y a los 6 meses ya agarré el idioma. Y cuando ya dejáis de traducir, y empezáis a hablar sin traducir lo que cuando empezáis a soñar. Exactamente. A soñar en inglés. Ahí empezáis ya a decir, ok, ya lo tengo. Y bueno, pasaron 10 años entre eso y que me fui a Londres y ese año en que ya lo tuve y ahí ya agarré el idioma. Pero... ¿Qué te fuiste a estudiar a Londres? Me fui porque siempre eran 2 magísteres los que a mí me interesaban, el de teatro musical y el de actuación para cámara. Y cuando vi esta Ay, yo también quiero. Bueno... Cuando vi este aviso por Facebook decía, y ahí vi todos los programas que tenía y estaba teatro musical y estaba actuación para cámara y dije, ¿cuál me puede rendir más rédito económico a la hora de volver? Actuación para cámara, así que fue el primero y además que me apasiona, además que la tradición shakespeariana se ve, la actuación, el mejor lugar para ir a estudiar actuación creo que en el mundo es Londres. Porque además tenéis teatro, costaba caro, pero además yo tuve la suerte de que tenía un amigo que trabajaba en las relaciones públicas de todo el West End. Así que me conseguía entradas para todo. ¿Viste todo? ¡Qué maravilla! Y no me conseguía 1 o 2, me conseguía 8, 10. Y ahí yo tenía mi grupo de amigos y le decía, chiquillos, tengo entradas para ir a ver a Nicole Kidman al Noel Coward Theatre. Y ahí ya nos íbamos 10 y veíamos la obra, ¿cachai? ¡Qué maravilla! No, si fue, no, te digo, un privilegio cuando llegáis parados a un lugar. Por eso te digo, el poder de la manifestación.
Sí, No lo chiquillos, subestimen, no lo chiquillos. subestimen. Son tantas las herramientas a las que podemos echarle manos como actores que para mí es un privilegio. maravilloso, sí. Yo amo mi pega, me apasiona mi pega, yo espero morir haciéndola, porque es un lugar que a mí me hace vibrar. ¿cachai? Te llena. Me llena. Y en términos, y no me importa estar en la academia también haciéndolo, porque es un lugar desde donde me llena igual. Y además, como te decía, tengo una carta con mucho aire, porque el mundo de la idea a mí se me va, y me puedo ir ahí al infinito. Estamos en las mismas. Pues. Oye, Claudio, tú estás en una producción de Chile Actores, una producción sonora, que Sí, se viene... Chañarcillo, ¿no? Chañarcillo, se viene Sí. muy pronto, no podemos contar buena. todavía cuándo se va a estrenar. ¡Ay! No, Yo es que quiero hay que saber. mantener ahí para las El redes secreto, sociales. el secreto. Sí, pues, obviamente. Es una historia muy linda, que se hizo esta adaptación sonora. Si nos puedes contar, ya que estamos aquí hablando de las herramientas actorales, ¿cómo es actuar para una obra que solo se va a disfrutar desde lo sonoro, desde el audio? Bueno, esto no es la primera vez que lo hago, también estuve en una que dirigió el Néstor, que era El Tartufo. Sí, po. Pero ¿sabéis que tiene que ver con el juego? Si eso es... Lo que pasa es que los formatos son distintos, pero el juego siempre es el mismo. ¿Cachai? Es como afinarse con los compañeros, es entrar en las dinámicas que el director te plantea como las circunstancias dadas, más o menos tener ciertas nociones, y además que uno también tiene años de circo en el cuerpo, como uno se adapta a la radio, a la cámara, ¿cachai? Como que es un ejercicio que mientras ocurre el juego, ocurre solo. Claro, es que lo interesante que tiene el formato sonoro es que no hay cuerpo. Claro, bueno, Porque ahí tenéis que todo es crear con la todo voz. con la voz. Po. Pero, a pesar de eso, cuando uno está frente al micrófono, no sé si me puedo parar, pero igual estáis moviéndote, Sí, ¿cachai? po. Igual estáis ahí, Uno le ¿cachai? pone el cuerpo igual. Igual le ponía el cuerpo, y menos mal que lo pones, porque eso también se ve reflejado. En Cuando la estáis voz. ahí, estáis con el micrófono, pero estáis haciendo todo ahí. Es que ¡Chao! ¿Cachai? Sí, pues estáis ahí Es que igual. el cuerpo ayuda a que la voz se manifieste de alguna forma. Porque si no le ponía, "Ay, no, si uno tiene, hay una energía que todo se... Sí, no, sí, yo creo que en ese sentido lo más desafiante es la actuación para cine, porque ahí el cuerpo está más... Más contenido. Claro, me acuerdo que hay una profesora que decía en Londres, me decía, actuar en cine es como actuar con una camisa de fuerza, ¿cachai? La tenéis súper incómoda, pero tenéis que actuar como que no... Siempre va a haber una incomodidad, pero para que no sea una resistencia constante, no le pongáis resistencia tú, po. Claro. ¿Cachai? A la camisa de fuerza no estar haciéndola así, porque sino que si no, estar ahí. estar cómodo en ella, ¿cachai? Y me hace sentido. Sí, total. Nos queda un muy poquito rato, pero no puedo evitar preguntarte por la sexta reexhibición de Romané en TVN. Sexta. Sexta. Que la gente se acuerda mucho. Hace unos días apareciste en un video de Chile Actores y la gente nos comentaba ahí, Yanko. Ah, sí, ¿Qué? pues el personaje que la gente más recuerda, lindo, pues qué te puedo decir. Es lindo que además sea una sexta y que aún así funcione, y ahí te das cuenta finalmente de la importancia de los materiales, ¿cachai? De cómo nos habla, de cómo eso va a estar siempre ahí. Y además yo siento que es súper sintomático en relación como a por qué, como el fenómeno de por qué lo seguís mostrando y la gente lo sigue viendo. Yo creo que el mundo que estamos viviendo ahora, y hay una reflexión que ahora que está terminando me quiero pegar, el mundo es tan incierto, todo lo que está pasando es tan tremendo, es tan grave, las guerras, volvemos a la guerra, empiezan de nuevo estas como discursos de odio como a aparecer de nuevo, que yo creo que la gente quiere ir a esos espacios donde estaba todo bien, o sentíamos que estaba todo bien, ¿cachai? Aunque no lo hubiera estado. Pero había un lugar de paz y de calma, y yo creo que esos espacios, yo creo que por eso la gente vuelve a ver esta historia, porque en esos momentos uno estaba con la familia y uno tiene esas añoranzas respecto de esa vida, y yo creo que eso es muy bonito, ¿cachai? Por eso le va bien a este espacio, porque es un volver a hacerse cariño al alma, al corazón y a, no sé, a como reunión de esos elementos tan bonitos que reúnen a la familia y que nos hacen constitutivos y pertenecientes de este país. Algo muy rico de esta época que estamos recordando es ese sentido de pertenencia, ¿no? Te veíamos también en TVN hace unos días, no sé si te caíste en el... ¿En Ahora Caigo? Sí, pues si Ahora Caigo, obviamente. Y ahí tú mencionabas esta idea de más áreas dramáticas.
Además en el canal en donde... Que vuelva el área dramática a TVN, a Chilevisión, bueno, a Mega, a Canal 13, que vuelva, porque finalmente ahí es donde están las lucas, chiquillos. Y porque además la ficción tiene esto, y claro, yo te encuentro mucha razón en el sentido de que hay una nostalgia por esta época de las teleseries en que tú decís, estaba todo bien, ¿no? Claro. Pero en el fondo es el rol que tiene la ficción. Uno entra a ver una película, a ver una serie, a ver una teleserie con ganas de, no de desconectarse del mundo, sino que de mirarlo de otra forma, de darle un descanso a nuestra vida. Claro. Entonces, qué rico ese llamado que hiciste ahí antes de caerte, que vuelvan más áreas dramáticas, porque también son esas las historias nacionales que han engendrado además un género que es muy nuestro, que son las teleseries, una forma de contar historias en el tiempo, con el que además todos tenemos recuerdos de alguna. Y con la identificación que sean nuestras, que sean de nuestro país, sea de que nos reflejemos, pero desde un lado que puede ser, además que a mí me gustan los distintos géneros, ¿viste? Que haya un thriller y que de repente estemos todos así como, o que sea una comedia y que podamos todos disfrutarla, o el drama como... Estamos así con un personaje, decir, no, ¿por qué le pasa eso? Y uno sufre con ese personaje, pero eso de entrar en esa ficción, pero que nos lleva a nuestra realidad, a nuestra conexión como sociedad, es bonito. Sí, es bonito, es súper bonito ese lugar, sí, que vuelva. Bueno, la ficción cuenta, ¿cachai? La ficción nos hace pertenecer a un mismo lugar, que se cuenten nuestras historias a través de nuestras voces, es importante. Y no hay que darlo por sentado porque en cualquier momento puede desaparecer, ¿cachai? Por lo tanto hay que siempre defenderlo y que siempre estar abogando por ello, porque abogar es como el amor que uno le pone al país también, ¿cachai? Como cuando a uno le dicen los actores, claro, yo creo que ese es el ejercicio de amor que uno tiene, ¿cachai? Sí, de amor, de identidad, de pertenencia. Exacto, y pasar por distintos estilos también, no sé, no me quiero alargar tampoco. Ahora estoy en una película como de ciencia ficción. Entretenido. Con inteligencia artificial. Bueno, ahí nos podríamos entrar en otro tema que es súper largo, pero que, claro, también abarata los costos tener la inteligencia artificial, porque podéis llegar a efectos de calidad, para contar historias nuestras también, que hablen de nosotros, pero no desde Estados Unidos, ¿cachai? No desde Europa, desde donde están como las grandes fortunas que permiten contar estas historias que son mucho más grandes, sino desde acá también, ¿cachai? Con la calidad, con la profundidad, etcétera, etcétera. ¿Y eso es una película para cuándo? 2027, yo creo. Recién ahora, fin de año, es la primera patita, porque tú, ¿cachai? Que levantar fondos para películas y además de esta envergadura no es fácil, así que ahí estamos postulando a consejos de televisión, fondos audiovisuales, o sea, platas de la minería, oye, etcétera, Claudio etcétera. Rabanal tenemos así para Irlanda, tenemos teleserie, va haciendo su película. ¿Cuáles son los proyectos? Bueno, nada, por lo pronto ¿Cómo nada? Pega, o sea, nada, para el próximo año postulé a 2 Fondar, pero es el azar de los Fondar, tú no lo sabes. Lo de esta película, hay una película de Roberto Doveris que se va a estrenar al próximo año, que se llama Uñas color sangre, Red Blood Nails. ¿Qué más? Bueno, lo Tú de también estuviste con Roberto en Proyecto Fantasma. En Proyecto Fantasma, sí, es bonito el lenguaje que empieza a crear Roberto, con Niño Niña Films, ¿cachai? ¿Qué más? Con Chañarcillo. Bueno, y ahora aquí en el Jardín de Olivia, que en el Jardín de hemos Olivia, visto ahí de corbata. Sí, ahí estoy como... No, sí está ahí. Oye, Sí, va qué sacando bueno, y puta, una y ojalá, saca la po. otra, y ¿viste? Qué bueno, porque si no, Sí, francamente- maravilloso. Tuvieron un alargue en el Jardín de Olivia. ¿Ah? Tuvieron un alargue porque tú llegaste como a la recta final Sí, y ahora como- se alargó un poquito la cosa. Es como ese típico abogado que llega a resolver los temas, los fiscales que llegan a resolver los temas de la teleserie, pero que los temas tuvieron una pausa y se alargan. Así que Maravilloso. esperemos que Tenéis siga que seguir para adelante. resolviendo sigan todo. siendo ¿eh? problemas, Que sigan obvio. resolviendo. Que sigan armando atados. Trejo, ya sabía ya, ahí tenéis que ponerte más malo. A puro problema. Ay, Hoy día estuvo aquí Alejandro. Ah. Sí, dijo que se vienen más maldades. Ya, Ah, excelente, qué bueno. maravilloso. Qué bueno. Oye, qué rico, qué bien lo hemos pasado con Claudio. Oye, Olivia. sí, Gracias, Claudio, chiquillo. muchas gracias. No estamos más que pasados, pero bueno, no Sí, importa porque... maravilloso, más que 31 porque- minutos. Yo estoy ahí súper advertido. Sí, pero felices de poder conversar contigo, súper interesante, muy Buena. entretenido todo lo que nos contaste. Qué Así bueno. que muchas Ojalá gracias que sea por llevadero haber y estado. entretenido para la gente en la casa también. Muchas gracias Absolutamente. por la invitación y la ficción cuenta, que no se olviden. Así es. Muchas gracias por venir hoy día, Claudio. A ustedes.
Oye, ya, pues, oye, todos bienvenidos para que sigamos aquí en La Pura Verdad con nuestros actores aquí de Chile Actores desde nuestra casa hermosa que nos acoge. Les mando un beso gigante. Besito, allá, compañero. Allá nos despedimos. Ah, pues nos despido para allá. Entonces, allá. Oye, muchos besos, los quiero mucho. Nos vemos en el próximo capítulo de La Pura Verdad. No se lo pierdan. Y suscríbanse. Eso. Sí.